Hermanos y amigos, bendiciones. Damos gracias a Dios esta noche por poder continuar con esta clase de Génesis. Y el día de hoy me gustaría empezar con una importante y preciosa palabra que estoy segura los puede sostener a ustedes también en estos tiempos difíciles, como lo hizo conmigo. Y no hace mucho, les cuento, no hace mucho cuando me sentía agobiada y todo esto me llevó a preocuparme todo este tiempo, esta situación que estamos pasando. Gracias a Dios fue por un corto tiempo, pero me di cuenta realmente que no podemos, hermanos, dejar de fijar nuestros ojos en Cristo, que es nuestro único ayudador. Y oraba con temor. Y Él me dio estos versículos y hoy me gustaría compartirlos con ustedes. En este tiempo cada vez más malo, sabemos, pero por sobre todo Dios nos da esperanza si le creemos. Y es en Filipenses 4, versículos 5, 6 y 7. El Señor nos dice, como me dijo a mí, el Señor está cerca. Empezaba diciéndome y recordándome esta preciosa palabra, que recordemos, hermanos, que Él está cerca. Y en el versículo 6 continúa diciendo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar entonces? Dice en el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra tiene poder, hermanos. Esta palabra me hizo reaccionar, me hizo volver mis ojos al Señor. Y sé que esto lo pasamos la mayoría, si no es todos en este tiempo. Pero empieza diciéndonos en el 4, en el versículo 5, dice, el Señor está cerca. Y con esta palabra que nos recuerda primeramente su regreso, y que nos da esperanza. Vamos a empezar, hermanos, esta clase de hoy. Y nos ha tocado hoy estudiar el capítulo 25 de Génesis. Y en esta primera parte de este capítulo vamos a estudiar 4 puntos. El primero es los descendientes de Abraham y Cetura. Luego vamos a ver la muerte y sepultura de Abraham. El tercer punto es los descendientes de Ismael y el último es el nacimiento de Jacob y Esaú. Y en la siguiente clase veremos cuando Esaú vende su primogenitura. Entonces, hermanos, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6 de este capítulo 25, donde vamos a ver que Abraham se casa con Cetura y tienen más hijos. Como podemos ver, tenemos como título en el capítulo 25, los descendientes de Abraham y Cetura. Leamos del versículo 1 al 6. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurim, Letusím y Leumím. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces vemos que después de la muerte de Sara, Abraham se volvió a casar y tuvo otros 6 hijos.
Y también vemos que a pesar de la edad de Abraham, este tiene más hijos. Definitivamente, esto era obra de Dios, ya que naturalmente lo podemos considerar como algo imposible. Pero estos hijos, aparte de Isaac, dieron origen a naciones, pero recordando, por sobre todo, que la descendencia de la promesa de Dios permaneció solamente vinculada a Isaac. Aquí también se citan, como hemos leído, a Madián y a Medán, que darían origen a los madianitas y medanitas en la descendencia de Abraham, mientras que los otros hijos no originaron pueblos que podamos identificar. También vemos que es significativa la inclusión de los madianitas, que más adelante se entrecruzarían con el pueblo de Israel. Porque recordemos a Moisés, que fue a la tierra de Madián y tuvo una esposa de ese pueblo llamada Séfora. Es importante que recordemos que la promesa de Dios a Abraham estaba ligada a su hijo Isaac, no a Ismael ni a los otros descendientes que acabamos de ver. Hemos leído también en el versículo 5 y 6 que Abraham, antes de morir, reconoce a Isaac como el hijo escogido. Y también vemos claramente que Abraham dejó a Isaac todas sus posesiones, como hemos leído, lo cual confirmó la posición de éste como fundador de la nación, que descendiendo de él llevaría el nombre de Israel, y que a los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos, estando aún en vida él. Leímos también que envió lejos de su hijo Isaac a estos últimos hijos, los envió hacia el este, a la tierra del oriente. Entonces, podemos ver que la última acción en la vida de Abraham fue para asegurarse de que la promesa del pacto de Dios se transmitiera a Isaac. Y ahí vemos ese gran ejemplo, hermanos, para nosotros, como padres o madres, como líderes, cómo debemos cuidar esa relación con Dios de pureza y amor y bendición para que pueda ser transmitida a la siguiente generación. Acordémonos de cómo Abraham tuvo cuidado con Ismael. ¿Recuerdan las clases pasadas? Él obedeció la guía del Señor, que lo guió también a esa separación que hubo entre Isaac e Ismael. Tuvo que enviar a Ismael lejos de su casa y familia. ¿Y por qué era necesario? Recordemos. Era necesario al ver esa realidad de Ismael y su madre Agar, que escogieron una vida sin Dios. En ese entonces también Abraham no podía permitir que su hijo Isaac sea arrastrado paulatinamente a una vida mundana y alejado del camino de Dios, de todo lo que él le había enseñado y había podido ver en sus padres. Abraham tuvo ese cuidado y la sabiduría de Dios como padre, cabeza de familia, hasta el final de su vida, de cuidar ese precioso pacto que Dios le había dado. Y aún a esa edad avanzada, él no se cansó, sino siguió y se esforzó por hacer la voluntad de Dios primeramente. Gran ejemplo. El ejemplo que nos alcanza hoy a nosotros. Y no solamente, como les decía, padres, madres, sino como tutores, tal vez ustedes, de algún familiar, líderes de nuestra comunidad, esos creyentes que hasta el final de nuestras vidas, si obedecemos a Dios y buscamos su dirección por sobre todo, el Señor va a tener cuidado de nuestras casas, hijos, de nuestra familia y de nuestros propios hermanos, con un propósito, hermanos, como lo dice en Efesios 4, 11 y 12.
Efesios capítulo 4 dice, versículo 11 y 12, y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, ¿con qué propósito el Señor nos dio dones, talentos, a fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? Y no pensemos que solamente para, si pertenezco a cierto ministerio en la iglesia, o si estoy en un liderazgo. No, hermanos. Aquí es donde vemos que el ministerio, el primer ministerio que tenemos y somos responsables delante de Dios, son nuestras casas, nuestros hijos, nuestras familias. Entonces Dios nos ha dado esos dones para aplicarlos primeramente en nuestro hogar, como hemos visto que lo hizo Abraham. Pero también hemos visto en el versículo 6 que queda claro que Abraham dio dones o regalos a los hijos de sus concubinas. Y los estudiosos comentan que lo más probable es que los dones fueran una herencia suficiente como para que cada cual de sus hijos estableciera su propio ganado, lanar y vacuno, que era el medio por el cual ellos se sustentaban. En los versículos siguientes, del 7 al 11 de este capítulo 25, vamos a ver la muerte y sepultura de Abraham. Y este tema es una parte muy importante de la palabra, como verán. Se trata de la muerte de ese gran patriarca que era Abraham. Entonces vamos a empezar leyendo los versículos del 7 al 11. Y dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces debemos saber también que esta expresión en el versículo 8, que dice que Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años, es una palabra que vemos que Dios le había dado a Abraham en Génesis, si recordamos, capítulo 15, versículo 15, cuando le prometía un hijo. Y vemos que se cumplió tal cual esta palabra. Pero recordemos esta porción que dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Tal cual una de sus tantas promesas del Señor que sabemos se cumplirían. Le relataba la vida y la muerte que tendría Abraham, ese gran hombre que moriría, como hemos leído, anciano y lleno de años, en buena vejez. Relata, como podemos ver, no una muerte cualquiera. Relata la muerte de un hombre de Dios, un hombre sujeto a Dios. Y como consecuencia tuvo esa bendición de tener este final como hijo de Dios, valga la redundancia, que obedeció y que supo valorar cada día de su vida, el tener a un Dios cerca, en una comunión perfecta y de poder crecer cada día más espiritualmente. Eso fue lo que nos ha dejado el Señor,
de poder recordar a Abraham, no solamente su vida, sino hasta su muerte, cómo llegó a ser. Pero también vemos, regresando a Génesis 25:8, que sigue diciendo que Abraham al morir fue unido a su pueblo. Y dicen que esta expresión en el Antiguo Testamento significa más que una simple sepultura, porque se refería a la vida con el pueblo del difunto después de la muerte. Y para entenderlo mejor, como nos dice en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde una vez más vemos la palabra se ajusta y calza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y donde nos habla justamente de esa fe de Abraham y de sus descendientes. Recordemos en Hebreos 11:16 que dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto quiere decir que a los que honran a Dios viviendo como extranjeros y peregrinos, como vivió Abraham, y deseando la patria mejor, Dios los honrará al llamarse Dios de ellos. No se avergonzará de reconocerlos como sus propios hijos. Y hermanos, vemos que Abraham lo sabía muy bien, ¿verdad? Como nosotros hoy, que la vida de Abraham y la nuestra al morir será unida a ese pueblo de Dios, o a todos ellos, al cual pertenecemos, que nuestra vida no termina aquí, sino como dice el Señor, iremos a esa ciudad que hemos leído, que Él nos ha preparado, y ahí nos encontraremos con todos ellos. Esa es una gran promesa, hermanos, y una gran esperanza hoy para nuestras vidas. Que lo único que hace toda esta promesa y palabra es anclarnos más en este caminar, pase lo que pase. Que eso sea nuestra esperanza, nuestra fe crezca. Y que sea también nuestra decisión de seguir y perseverar en este camino, como lo hizo ese gran hombre de fe que fue Abraham, y que él no tenía nada que no había recibido de la misericordia inmerecida de Dios, procedía todas sus excelencias de Abraham. Pero algo de resaltar también es que Abraham trabajaba junto con Dios, y así no recibió la gracia de Dios en vano. De la misma manera que nosotros debemos creerle a Dios, amarle y obedecerle. Leímos también que fue sepultado en la cueva de Macpela y fue enterrado al lado de Sara. Como recordaremos, también vemos que Isaac fue bendecido por el Señor. De esta manera Dios traslada la bendición de Abraham a Isaac y fiel a su promesa continúa su pacto de redención. Y como leímos en el versículo 11, y que luego de esto, Isaac regresaría al lugar donde había conocido a Rebeca. Es decir, vemos a Isaac obedeciendo con el deseo de su padre, que provenía de Dios mismo. La siguiente historia que a continuación vamos a ver se trata de los descendientes de Ismael, donde vamos a ver esas generaciones de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la sierva egipcia de Sara. Veremos que en primer lugar se cita la línea de la descendencia secundaria, la línea de Ismael, y que después va a ser dejada de lado y ya no se va a mencionar más. Pero vemos que Ismael no queda en el olvido, y este relato tiene el propósito de demostrar el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y a Agar también, recordemos, de convertir la descendencia de Ismael en una nación. Y efectivamente, con el tiempo, la descendencia de Ismael se convierte en una nación identificable, étnica, cultural y territorialmente. Totalmente opuesta, sabemos,
a lo que fue la descendencia de Isaac, ¿no? Sus descendientes de Ismael son 12, número requerido para la formación de una nación. Empecemos leyendo entonces estos versículos del 12 al 18, que está con título Los descendientes de Ismael. Y dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Entonces, hermanos, hemos visto que se especifica en esta parte el territorio que les fue asignado. Dice desde Ávila hasta Shur, es decir, un territorio frente a Egipto y en dirección al camino de Asiria, en la península de Sinaí. Esta asignación territorial está fuera de Canaán, lo que aseguraba la ausencia de cualquier disputa territorial con Isaac y sus descendientes. Y aquí es donde vemos a un Dios de orden, un Dios de justicia, que tuvo cuidado también de esos detalles para que se pueda cumplir el pacto y la misericordia que tuvo para ambas generaciones. A continuación vamos a ver que en segundo lugar se cita la descendencia por medio de la cual Dios cumplió su gran plan de redención, que culminó al llegar hasta Cristo. Y es interesante porque entonces podemos entender que por ese motivo, una vez presentada la descendencia de Ismael que acabamos de leer, ahora el texto continúa con la descendencia de Isaac. Entonces, hermanos, vamos a leer los versículos del 19 al 26, que se reanuda con el relato de la vida de Isaac, como título, Nacimiento de Jacob y Esaú. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Pandarán, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pellizca, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y debemos resaltar algo muy importante, hermanos, en el primer versículo leído, en el versículo 19, y es que comienza con una frase que nos recuerda el principio del Evangelio según el libro de Mateo, en estas palabras que dicen, Abraham engendró a Isaac e Isaac a Jacob. Entonces, acabamos de ver que Abraham
tuvo varios hijos, pero este pasaje aclara que sus genealogías no se siguen, solo se sigue la de Isaac. Las descendencias de Ismael, Madián y otros nombres solo aparecerán una y otra vez cuando se crucen con los descendientes de Isaac, pero no se comentarán. Vemos también que Isaac ora a Dios por Rebeca, que era estéril. Y vemos que en este caso, como en el caso de Sara, Rebeca también era estéril. ¿Recuerdan? Y podemos ver que aún al hijo de la promesa no viene fácilmente esa promesa, no le viene fácil. Solo viene a través de la oración y el esperar. Isaac oró por ella, por Rebeca, y entonces ella quedó embarazada y dio a luz mellizos, dice la palabra. Pasaron unos 20 años antes de que tuvieran sus hijos, y estos eran los únicos hijos que tuvieron Isaac y Rebeca. También vimos que Rebeca, hemos leído, fue a consultar a Jehová al ver que sus hijos luchaban dentro de ella. Y vemos que mientras que Rebeca buscaba a Dios, el Señor le habla. Le habló en cuanto a los hijos que estaban en su vientre. Y vemos, hermanos, qué bueno es desear que el Señor nos hable, ¿verdad? Pero muchas veces no lo oímos perfectamente. En este caso, Rebeca logró escuchar al Señor, lo que nos recuerda que la oración es el medio por el cual Dios decide conceder sus promesas y bendiciones, no hay otra forma. Y vemos que en esta respuesta de Dios a Rebeca, Dios le dice, 2 naciones hay en tu seno. Le estaba diciendo que ella tenía gemelos dentro de sí y que ambos de los gemelos serían poderes de una nación cada uno. Uno será más grande que el mayor, que desde su mismo origen también estarían luchando por la supremacía. Dios aclaraba que, contrariamente a lo usual, el hijo mayor serviría al menor. El que nació primero fue considerado el mayor y se le llamó Esaú, por ser velludo y pelirrojo. Al segundo lo llamaron Jacob, que significaba el usurpador o el suplantado, porque incluso naciendo aferraba a su hermano por el talón tratando de ocupar su lugar, como recordamos. La lucha entre Jacob y Esaú, que comenzó en el vientre materno, seguiría durante todas sus vidas. Este conflicto es una imagen del conflicto entre la carne y el espíritu. Es una lucha con la que vivimos toda la vida, hermanos. Esaú representaba la carnalidad y Jacob la espiritualidad. Esta historia también nos deja como reflexión que una persona espiritual debe sacrificar el placer inmediato por un beneficio mayor a largo plazo. Como dice en Romanos 8:1, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que este estudio de la palabra, hermanos, nos lleve a reflexionar y pedirle al Señor que realmente podamos tomar esa decisión de vivir en el Espíritu cada día más y que cada día más mengue nuestra carnalidad y podamos hacer esta noche, mientras escuchamos esta canción, que nos habla y nos dice, hacemos hoy ante tu altar, dice, ese compromiso de vivir en santidad. Y todo delante de ti, Señor. Amén.
hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno, te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno, te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero